Ok, entonces tenemos 18 preguntas, 32 minutos. Esta gráfica muestra datos de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo en Estados Unidos, quejas por discriminación presentadas en la Comisión. De número de quejas va de 10,000, de 0 a 40,000 quejas. Y las quejas son de este diferente tipo: edad, discapacidad, nacionalidad, raza, religión, represalias y género. Entonces, ¿cuál hipótesis se apoya en los datos de la gráfica? La discriminación religiosa en el ámbito laboral es más común que la discriminación racial. No. La discriminación por edad en el ámbito laboral es más común que la discriminación basada en la nacionalidad. Tampoco. Es más probable que la persona enfrente discriminación laboral debido a la edad que sufrir discriminación en represalia. Represalia es más alta que edad y es más probable que una persona enfrente discriminación laboral, discapacidad, que sufrir discriminación en represalia. Wow. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podrían leerla? ¿Cuál hipótesis se apoya en los datos de la gráfica? La discriminación religiosa en el ámbito laboral es más común que la discriminación racial. No, esa no es. Laboral. ¿Dónde está el ámbito laboral? No, nomás dice discapacidad, nacionalidad, raza, religión, Represalias y género. Discriminación por edad. Edad comparada con nacionalidad. Oh, sí. Sería la B. Edad comparada con nacionalidad. Okay. Este mapa provee información acerca de un evento importante de la Guerra Fría. Y aquí tenemos los países Alemania, que es Hamburgo, zona soviética, la parte anaranjada, la verde estadounidense, zona británica, el rosado que tiene ahí, zona francesa, el amarillo, el aeropuerto, rutas aéreas y ciudad. Entonces son las ciudades, rutas aéreas. Parece que van de estas diferentes ciudades hacia este punto en Berlín. Esa cronología incluye algunos de los eventos principales en el inicio de la Guerra Fría, la cual comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial. 1945, en la conferencia de Yalta, los aliados acuerdan dividir a Alemania y la ciudad de Berlín. 1947, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marshall, delinea su plan para eliminar la economía europea, para reanimar. 1948, la ampliación del Plan Marshall provee suministros necesarios a Alemania Occidental y a Berlín. La Unión Soviética insiste en inspeccionar todos los vehículos que entran y salen de Berlín. Los aliados se niegan, lo cual lleva a un bloqueo soviético de todas las rutas hacia Berlín. Comienza el puente aéreo de Berlín. 1949, los Estados Unidos, Canadá y los aliados de Europa Occidental forman la Organización del Tratado del Atlántico Norte para defenderse de un ataque de la Unión Soviética. La Unión Soviética suspende el bloqueo a Berlín, termina el puente aéreo de Berlín. 1955, la Unión Soviética y 8 países europeos comunistas forman el Pacto de Varsovia, cuyo objetivo definido es la defensa mutua. ¿Por qué fue necesario el puente aéreo de Berlín? Los soviéticos
habían confiscado la mayor parte de los envíos de alimentos a Berlín. Los soviéticos cerraron las rutas terrestres que conectaban a Berlín. La de verdad, porque es precisamente lo que está aquí. Esas son las rutas aéreas. Entonces, cuando ellos cuando ellos cerraron las carreteras, se abrieron o utilizaron rutas aéreas. ¿Cuál evento podría haber ocurrido a consecuencia de la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? La Unión Soviética formó el Pacto de Varsovia. Los Estados Unidos establecieron el puente aéreo de Berlín. La Unión Soviética envió tropas a Europa Oriental. Los Estados Unidos brindaron ayuda a Europa Occidental. El tratado se hizo aquí en 1949. La Unión Soviética y 8 países europeos comunistas formaron el Pacto de Varsovia. Entonces, fue consecuencia de la unión. Los países que estaban en favor con Estados Unidos, apoyados por Estados Unidos, fue la manera como se agruparon. Con base en el mapa, ¿cuál fue una de las razones por las que el puente aéreo de Berlín tuvo éxito? Los aliados no tenían que cruzar territorio controlado por la Unión Soviética para llegar a Berlín. Los aliados mantuvieron los aeropuertos de Berlín Occidental fuera de control soviético. Esa pudiera haber sido los soviéticos permitieron los aliados, no. El territorio de los soviéticos controlado no era suficiente para evitar que los aliados volaran hacia Berlín. La B suena un poquito mejor, ¿no? Aeropuerto. ¿Dónde está el aeropuerto? No se ve. Con base en el mapa, ¿cuál fue de las razones por las que el puente aéreo tuvo éxito? ¿Puede leer otra vez un poco más abajo del mapa? ¿Dónde? ¿A quién? Ahí abajo, donde estamos hablando ahorita sobre la planeación del... ¿Las opciones? No, en 1949. 1949. La Unión termina el aeropuerto de Berlín. Termina el puente aéreo de Berlín. Para mí esto sería lo más lógico de que haya podido tener éxito. Dice, con base en el mapa, ¿cuál fue una de las razones por las que el puente aéreo de Berlín tuvo éxito? El territorio de los soviéticos que no era suficiente para evitar. No, tampoco. Los aliados no tenían que cruzar el territorio controlado por la Unión Soviética para llegar a Berlín. Pudiera ser eso también. Basado en el mapa, eso es lo que se mira en los dibujos. Los aliados no tenían que cruzar. Porque los aliados están de este lado, ¿verdad? Obviamente no van a venir de este lado a tratar. Vamos a dejarle en la B, a ver qué tal. O alguien que se les ocurre. Oye, se está como de recordar lo que había leído en la historia. ¿En historia? Ok, vamos a dejarla ahí a ver qué pasa. Este fragmento es del pasaje del presidente James Madison relacionado con la guerra enviado al Congreso en junio de 1812.
Los cruceros de guerra británicos han estado violando continuamente la bandera estadounidense en la Gran Vía de las Naciones y han capturado y secuestrado a personas que navegaban bajo su protección. Los cruceros británicos también han estado violando el derecho y la paz de nuestras costas, acosan nuestros barcos comerciales al llegar y al partir. A la ostentación más insultante han añadido las exigencias más ilegales en nuestros propios puertos y han derramado con displicencia sangre norteamericana en nuestra propia jurisdicción territorial. Sin embargo, cuando se le ha exigido por parte de los Estados Unidos que castiguen las enormes ofensas cometidas por sus propios buques, su gobierno ha concedido a sus comandantes insignias adicionales en honor y confianza. Este fragmento es del dominio público. Dice, con base en el fragmento, ¿cuál método usó el presidente James Madison para convencer a un Congreso dividido de declarar la guerra a Gran Bretaña? Se urgió a actuar para recuperar las costas tomadas por Gran Bretaña, detalló los daños causados a los intereses y el comercio de empresas estadounidenses, enfatizó la falta de respeto que Gran Bretaña había mostrado hacia los Estados Unidos, presentó a los comandantes estadounidenses como personas dignas de honor y confianza. La C, ¿verdad? La C o la B. La C yo me voy. Dice, los cruceros británicos también han estado violando el derecho a la paz de nuestras costas. Acosan nuestros barcos comerciales al llegar y al partir. Más insultante ha añadido las exigencias. Entonces, enfatizó la falta de respeto, detalló los daños. No detalla mucho los daños, menciona cuáles son esos daños o los posibles cosas pero más enfatiza la falta de respeto, ¿eh? ¿Les parece? La idea principal de las narrativas es el pasaje principal de las cosas, o enfatiza demasiado en la falta de respeto. Habla mucho Okay. porque hasta la bandera Sí, y habla acerca de la bandera. Ok, entonces vamos a dejarlo ahí. Este diagrama describe el Sistema Federal de Controles y Equilibrios detallado en la Constitución de los Estados Unidos. Si se acuerdan de eso, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, donde cada uno de esos poderes tiene peso sobre el otro. El presidente, acá arriba, el presidente puede vetar leyes que pueden, el Poder Legislativo puede crear, el Poder Ejecutivo los puede vetar, el Congreso puede anular el veto del presidente aprobando las leyes. Las cortes, creo que eso más o menos lo tienen. Y después este fragmento en el artículo 1, sección 7 de la Constitución de Estados Unidos. Todo proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado deberá presentarse al presidente de los Estados Unidos antes de que se convierta en ley. Si lo aprueba, lo firmará. En caso contrario, lo devolverá junto con sus objeciones a la Cámara de Origen para reconsiderarlo. Si después de reconsiderarlo las dos terceras partes de ambas cámaras acuerdan aprobar el proyecto, se convertirá en ley. Y esta tabla del American Presidents Project muestra los vetos presidenciales y el porcentaje de estos vetos que fueron anulados por el Congreso. Entonces, Franklin Roosevelt vetó este número de veces. Solamente fueron anulados 9, que quiere decir 1% de sus vetos fueron invalidados por el Congreso. Entonces, ¿a quién le anularon más? Me parece que le anularon más a George W. Bush. Él vetó 12 veces y 33%, que es más o menos, ¿qué? Cuatro leyes o 4 vetos que él hizo, se los mandaron para atrás. ¿Por qué la Constitución otorga la facultad de vetar al presidente?
para eliminar las facultades del Poder Legislativo, para limitar la supervisión del Poder Legislativo. La B no tiene mucho sentido, porque de eso se trata. El hecho de que el presidente pueda vetar una ley es para limitar el Poder Legislativo. Básicamente para que el Poder Legislativo esté consciente de los precedentes legales, no tiene nada que ver. Para que el Poder Legislativo sea sensible a la opinión pública, tampoco. ¿Cómo se dice aquí? Esto es control de desequilibrios, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, el derecho, el poder que tiene el presidente de vetar es precisamente para limitar esos poderes que el Poder Legislativo tiene, y después el Poder Judicial está limitado por el Poder Legislativo también. Cuando se puede hacer que un juez no tenga las facultades suficientes para hacer su trabajo. El Poder Legislativo lo puede sacar del puesto. ¿Bajo qué circunstancias es más probable que una amenaza de veto evite la aprobación de un determinado proyecto de ley? A, cuando el Congreso ha mostrado que es capaz de anular vetos anteriores. B, cuando los jueces de la Corte Suprema indican que el apoyo, cuando los jueces de la Suprema Corte Suprema indican que apoyarán un veto. Cuando los líderes del Congreso creen que carecen de suficientes votos para anular un veto. Cuando las decisiones de la Suprema Corte han favorecido consistentemente al presidente. ¿Bajo qué circunstancias es más probable que una amenaza de veto evite la aprobación? Todo proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes y el Senado deberá presentarse al presidente si después de reconsiderarlo las terceras partes. No estoy muy seguro de esto. ¿Qué piensan? La C. La C. Evite la aprobación. Creo que sí, ¿verdad? Vamos a dejarlo en la C y ahorita vemos a ver si hay tiempo para regresar. ¿Cuál situación es más probable que cause que el presidente vete un proyecto de ley? Falta de tiempo para revisar la propuesta de ley, desacuerdo con una resolución de la Corte Suprema, falta de un apoyo amplio para la ley, desacuerdo con los miembros del gabinete presidencial. Son las tres bien. Todo. Pero también la Falta de tiempo para revisar la propuesta. Es muy trivial esto. De acuerdo con una resolución, falta de tiempo. ¿cuál es? Que el presidente vete un proyecto de ley. Desacuerdo con la resolución. La Corte Suprema no tiene nada que ver con el desarrollo o la aprobación de una ley. El presidente puede firmarla y pasarla como ley. Después la Suprema Corte puede decir, no, esta ley es en contra de la Constitución. Falta de un apoyo amplio para la ley. Creo que esto es lo que me parece un poquito más acertado, precisamente cuando vemos la palabra amplio, se trata de que si hay necesidad de esta ley,
para el público, básicamente. Desacuerdo ¿Qué con tal los de miembros. desacuerdo? Desacuerdo con miembros del gabinete presidencial. Aquí se trata de, No. no tiene que ver, el gabinete presidencial da consejos al presidente. No tiene que ver, el presidente los escucha y si le gusta, va con ellos y si no, él hace lo que determina. Entonces, para mí, esta última parte no. La B pudiera ser, pero no estoy muy convencido con eso. Más bien creo que es la falta de un apoyo amplio para la ley. Porque la ley se supone que se hacen para gobernar o para ayudar a los ciudadanos. Entonces vamos a dejarla ahí, a ver qué, Sí, casi no tenemos tiempo tampoco. a ver qué pasa. 12 minutos, nos faltan 9 o la mitad. Los datos de la tabla de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Número de republicanos, número de demócratas. ¿Cuál fue el rango de los miembros del Partido Demócrata durante los años que muestra la tabla? ¿Cuál fue el rango de los miembros del Partido Demócrata? Entonces, de 1997, ¿qué serían? ¿51 ahora? No. De 102 a quien, entonces son 55, ¿verdad? Es el más pequeño, el número más pequeño, 202. El rango es entre el número más pequeño y el número más grande, que sería 257, entonces sería 55. El siguiente párrafo describe una decisión económica. Thomas Washington era un granjero de Missouri en la década de 1920. Él compró 40 acres de tierra. Necesitaba equipo adicional para cultivar con éxito el algodón de sus nuevas tierras. Con $200 podría comprar un tractor usado, 2 mulas y un nuevo arado. El señor Washington decidió comprar las mulas y el nuevo arado. ¿Cuál fue el coste de oportunidad de las mulas y el nuevo arado? Un tractor usado. Entonces dio ¿cómo se dice? Sacrificó el tener un tractor por el uso de las mulas y el arado. Entonces perdió el beneficio de usar un tractor. Básicamente ese es ¿cuál es el costo de oportunidad? No sé si se acuerdan que hablamos de eso. Con base a la gráfica, ¿en cuál región aumentó más el porcentaje de población hispana no metropolitana? Con base a la gráfica, ¿en cuál región? ¿En el suroeste? Ok. Suroeste. ¿Cuál frase define la expresión no metropolitana como se usa en el pasaje acerca de la inmigración de hispanos en la gráfica de la distribución de la población hispana? ¿Cuál frase define la expresión no metropolitana? El número de residentes hispanos, la ubicación de las comunidades hispanas, el tamaño de la población fuera de las ciudades, la tasa de crecimiento de población áreas urbanas. Entonces, el tamaño de la población fuera de las ciudades. Metropolitana es zonas urbanas como la ciudad de Chicago. Okay. La siguiente tabla contiene la información de la Agencia Central de Inteligencia cercana a los gobiernos, acerca de los gobiernos y economías del país funcional. China, el tipo de gobierno y su Producto Interno, impacto de la libertad económica y política, libertad económica más libertad política igual a prosperidad económica. ¿Cuál país en la tabla cuestiona el concepto de que muestra la ecuación?
¿Cuál es el que tiene menor Producto Interno Bruto? Porque es como se mide el éxito económico de cada país. Oh, Sería Japón. Pero aquí no lo tenemos. Entonces sería China, Corea, Singapur, Suiza, China, Corea, mira, sí. China, ¿verdad? Ok. Ok, la gráfica contiene los datos de la Oficina de Administración de Personal de los Estados Unidos de 1990 a 2010. Total de empleados del gobierno en millones va de 5.2 millones, baja, después sube otra vez, baja y sube un poquito más. En 2010 hay 4.4 millones. Usando la información de la gráfica, decida si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Ok. En el año 2010 había aproximadamente 4.4 millones de empleados del gobierno de Estados Unidos. Cierta. Hubo un aumento en el número de empleados del gobierno federal entre los años 2000 al 2004. 2000 al 2004 no hubo un aumento. Falsa. En el año 2000 había aproximadamente 5.1 millones de empleados del gobierno de Estados Unidos. Falso. Durante los años que muestran el gobierno de empleados federales, llegó al máximo en 1990. Totalmente verdadero. No, El número de empleados del gobierno de los Estados Unidos disminuyó entre 1990 y 2000. 1990 y 2000, sí. Cierto. nada más son 5. Sí, nada más son 5. La gráfica circular agrupa las enmiendas de a la Constitución de los Estados Unidos relacionadas con el voto y las elecciones. Redujo el costo para votar, amplió el derecho a voto a grupos nuevos, cambio de procedimientos electorales, influencia de las enmiendas. Ok. ¿Cuál enmienda constitucional debe ir en la misma categoría que la mayoría de las enmiendas en la gráfica circular? Reforma al proceso para elegir a los senadores, no. Enmienda que reformó al colegio electoral. La 24 enmienda que prohibió los impuestos, esta sería, porque antes para poder votar se tenía que pagar un impuesto. Entonces fue la 14ª enmienda que bajó la edad para votar. Pero aquí dice influencias de la enmienda de la Constitución relacionadas con el voto y las elecciones, redujo el costo a votar. Ok, entonces esta no es. Porque esta ya está aquí. Amplió el derecho a los votos, grupos nuevos. En la misma categoría de la mayoría de las enmiendas. En la misma categoría que la mayoría de las enmiendas de la gráfica circular. La mayoría de las enmiendas tiene que ver con el amplio, amplió el derecho a voto a grupos nuevos. Entonces la 26 amplía el voto a gente más joven. Sí, creo que esa es la mejor. Ok. Civilización griega, fundación del Imperio Romano, civilización europea occidental. ¿Cuál frase completa el diagrama? Civilización griega, fundación del Imperio Romano, civilización europea occidental. ¿Qué es lo que tienen que ver estos civilizaciones? Dicen la C.
Creo que sí, ¿verdad? Porque estas son, la civilización griega y el imperio romano influyen mucho en lo que es el sistema de gobiernos y um, cómo se establece una sociedad y cómo van a funcionar. Estamos Um, hablando de sociales, ¿verdad? sí. Tiene- Entonces, tecnología y transportes, estaba pensando en eso, pero no tiene, la verdad, mucho que ver. Tiene patrones lingüísticos tampoco. Creo que la griega romano tiene influencia en las lenguas occidentales, pero no necesariamente en términos de Sí, métodos porque agrícolas tampoco. la tierra Grecia era famosa por la democracia. Ujú. Y los romanos también por la república, que vamos a dejarlo ahí. Este fragmento de la declaración inicia el juicio político del presidente Bill Clinton en 1999. Dice, William Jefferson Clinton no es culpable de los cargos que se le imputan, no cometió perjurio, no obstruyó a la justicia, no debe ser removido de su puesto. Trataremos, sin embargo, de responder a los cargos formulados en contra del presidente de manera directa y franca como sea posible. Con base en ese fragmento, ¿cuál conclusión se puede sacar acerca de la persona que pronunció este discurso? ¿Piensa que el gobierno carece de autoridad para juzgar al presidente? ¿Cree que el presidente ha obedecido los estatus legales necesarios? Creo que cree que el gobierno tiene la evidencia para declarar culpable al presidente. Obviamente no. ¿Piensa que el presidente debe rendir cuentas al público por delitos graves? Tampoco. La última, estos fragmentos son de enmiendas a la Constitución de Estados Unidos, de la 14ª enmienda. Todas las personas nacidas naturalizadas en Estados Unidos y por tanto sujetas a la jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en que residan. Ningún estado podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción protección legal equitativa. La 15ª enmienda, derecho a los ciudadanos de Estados Unidos para votar. La 14ª enmienda, 24ª enmienda, el derecho a los ciudadanos de votar no será negado ni por estado o motivo de no haber pagado un impuesto. Entonces es lo que limita los impuestos. ¿Cuál fue el objetivo principal de la 14ª y la 15ª enmienda? Asegurar a los afroamericanos reciban oportunidades de empleo equitativas, asegurar que los afroamericanos tuvieran un lugar separado pero equitativo en la sociedad, estimular la educación afroamericana, proteger los derechos de... Esa, la D, ¿verdad? Proteger los derechos Ujú. de los afroamericanos después de la esclavitud. Ok. No, no revisamos. 8 segundos. Ok. Ok. ¿Qué tal les pareció esta? ¿Alguien ha hecho, usted hizo uno de ciencias sociales, práctica, como esta? Sí. En GED. En el GED también. Ajá. Todo está igual. Más o menos Todo igual. similar, ya, preguntas similares. Terminó el examen.